Ok, hermano, la pantalla que tengo aquí atrás, que se ve ahí atrás, es Moisés pasando el Mar Rojo con el pueblo, ¿sí? Con el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, y está pasando el Mar Rojo con poder y con sus proezas, ¿no? Esa es la pantalla que tenemos ahí atrás. ¿Por qué coloqué esa pantalla? Porque hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el reposo que Dios quería dar a su pueblo, y es el mismo reposo que Dios hoy en día nos ofrece a nosotros. Vamos a hablar hoy del día de reposo. ¿Sabían ustedes que nosotros hoy en día guardamos el día de reposo? Hoy nosotros guardamos todavía el día de reposo. No como las religiones o no como las denominaciones nos enseñan, pero sí como la palabra de Dios enseña que debemos guardar o que guardamos ya ese día de reposo. Ahora, ¿cómo es ese día de reposo según el Nuevo Testamento? Recuerde que en la antigüedad el día de reposo se guardaba el día sábado, porque la palabra de Dios nos enseña en Génesis, ¿verdad? Que Dios creó los cielos y la tierra y descansó al séptimo día de toda la obra que Dios había hecho. Ahora, claro está, el descanso que Dios dice en Génesis no es un descanso como tal, no, sino dando a entender que ya había culminado todo, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, Dios nunca ha dejado de crear, Dios nunca ha dejado de hacer. Muchos han entendido que el reposo de Dios continuó y ya Dios no ha dejado, ya Dios dejó todo ese descanso allí en Génesis, ¿no? Yo pienso que Dios sigue haciendo, y una de las cosas es cuando Jesucristo nos enseña que dice que si en la casa de mi padre no hubiesen muchas moradas, yo les hubiese dicho voy a preparar morada para ustedes, pero él está diciendo que en la casa del padre ya hay moradas y hay habitaciones celestiales preparadas para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Entonces eso lo conseguimos nosotros allí en la palabra de Dios. Ahora, hoy vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 3. Vamos a estar leyendo hoy en Hebreos capítulo 3, del 7 en adelante, y también en el capítulo 4, del 1 al versículo 10. ¿Sí? Vamos a estar en esa sección. Y vamos a estar hablando acerca del reposo de Dios. Fíjense que en el versículo 7 comienza diciendo el autor de Hebreos: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Fíjense cómo comienza el texto de Hebreos diciendo: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en aquel día de prueba en el desierto. Fíjense muy bien que cuando viene la prueba es cuando nosotros muchas veces nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Es lo primero que está diciendo el autor de Hebreos aquí. Fíjense que el libro de Hebreos es bien interesante porque en el libro de Hebreos vamos a conseguir un dilema o un problema que se estaba presentando con los hermanos en aquel entonces. ¿Cuál era? El problema que querían regresar nuevamente al sistema antiguo o al sistema mosaico, ¿no? O al sistema de sacrificios que existían en aquel entonces. Pero el autor del libro de Hebreos está haciendo un empeño muy fuerte en decirles que no pueden regresar, que no pueden cerrar sus oídos, que tienen que entender que si endurecen el corazón les va a pasar lo mismo que les pasó a la generación en los tiempos de Moisés, que por culpa de la incredulidad, por su corazón endurecido, no pudieron entrar en el reposo que Dios les había prometido. Ahora, ¿por qué yo digo que hoy en día seguimos viviendo en el reposo que Dios nos ha prometido y que ya estamos en el reposo de Dios? Porque fíjense bien, el reposo de Dios en Génesis no es el mismo reposo que Dios había ofrecido a Moisés. Dios le había ofrecido a Moisés y al pueblo de Israel el reposo ¿dónde? En la tierra prometida, en Canaán. Ellos no pudieron entrar en ese reposo porque ellos no confiaron en las palabras que Dios les había dado, en las palabras que Dios les había prometido, ¿no? No pudieron entrar en el reposo de Dios.
¿Duraron cuántos años en el desierto? Duraron 40 años dando vueltas allí en el desierto. Bueno, aproximadamente 39, lo redondearon a 40, ¿no? Pero casi 40 años en el desierto, en círculos, ¿verdad? Y en Cádiz, dando vueltas, ¿no? ¿Para qué? Para ser purificados, para ser limpiados y por haber sido desconfiados en lo que Dios les había prometido. Entonces, fíjense lo que dice el autor del libro de Hebreos. Dice, en aquel día, ustedes, Dios los puso a prueba en el desierto, pero ustedes endurecieron su corazón. Entonces, fíjense, lo primero que nosotros tenemos que entender para saber si estamos viviendo el reposo de Dios es si hoy en día, a través de las pruebas que nosotros podemos estar atravesando, nuestro corazón se está endureciendo o nuestro corazón ya está endurecido. Ahora, fíjense el versículo 9. Dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Fíjense, allí sus antepasados, está hablando el autor del libro de Hebreos, ¿a quiénes? A los cristianos en este momento. Y les está diciendo, mire, fíjense bien lo que sucedió allá cuando Dios sacó a su pueblo de Israel y por culpa de incredulidad, por culpa de sus corazones endurecidos, no entraron en el reposo de Dios y me tentaron y me pusieron a prueba. Muchas veces nosotros vamos a ver cómo el pueblo de Dios tentó a Dios cuando pidió a Dios comida y Dios le mandó maná del cielo y le mandó codornices. Muchas veces uno ve eso como una bendición y Dios cuidando a su pueblo, ¿no? Pero realmente Dios estaba molesto con su pueblo cuando mandó el maná y mandó las codornices. ¿Por qué? Porque ellos se quejaron. Y Dios les dijo, bueno, les voy a mandar lo que ellos están pidiendo. Y en una parte de la palabra del Antiguo Testamento dice que les mandó carne. Y dice, les voy a mandar carne hasta que la boten por las narices, dice. Para que la boten hasta que coman y se sacien, pero hasta que ya no puedan comer más, les dice. O sea, fíjense que Dios estaba molesto y estaba siendo tentado por el pueblo de Dios. Cuando la rebelión de la rebelión de los hijos de Coré, fueron tentados, tentaron también a Dios. ¿Y qué pasó con la tierra? Se abrió, ¿no? Y entonces se tragó a los hijos de Coré. Cuando pusieron a Moisés a prueba también, y tentaron inclusive a Dios a través de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés le golpeó aquella piedra molesto, ¿verdad? En cada momento los hijos de Dios estaban diciendo, quejándose y hablando. ¿Por qué? Porque la prueba estaba haciendo eso. Estaba sacando todo lo que ellos tenían en sus corazones. Eso hace la prueba en nuestras vidas. Saca de nuestros corazones muchas veces lo peor, lo que tenemos dentro, nuestros temores, nuestros conflictos, nuestras dificultades. O sea, todo lo que nosotros podemos observar que la prueba hace en nuestras vidas con el propósito de que podamos sacarlo. Si muchas veces si Dios no nos pone a prueba, nosotros no sacamos lo que tenemos dentro. ¿Sí? Y muchas veces la prueba ayuda a que nosotros nos demos cuenta si estamos confiados en Dios o nosotros somos cristianos desconfiados de Dios. ¿Sí? Fíjate que el versículo 10 dice, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Fíjense, no entró esa generación en el reposo de Dios. Si nosotros podemos ver, ¿verdad? Dice, jamás entrarán en mi reposo. Dios les había prometido la tierra de Canaán para ir y habitar y hacer una nación en aquel lugar. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Tentaron a Dios, hicieron que Dios se molestara con ellos y por culpa de su incredulidad duraron ¿cuántos años? 40 años dando vueltas en aquel desierto. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer y confiar en las palabras de Dios. ¿Sí? Versículo 12. Cuídense, hermanos. Ahora les va a hablar el autor de Hebreos a los hermanos en Cristo, aquí en Hebreos, ¿no? Donde les está siendo dirigida la carta. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Fíjense que me llamaba mucho la atención porque le dice, no tenga un corazón pecaminoso ni incrédulo.
Pecaminoso porque cuando nosotros dudamos del poder de Dios, cuando nosotros dudamos de sus proezas, cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, entramos en un conflicto con Dios, porque estamos dudando de Dios y estamos en cierta manera tentando a Dios. Número 2, dice un corazón incrédulo. Entonces dice, cuídense, dice la palabra de Dios aquí. Hermano, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Un corazón pecaminoso y un corazón incrédulo nos hace apartarnos de Dios porque no empezamos a desconfiar y empezamos a dudar de las promesas y del poder que Dios ha dado. ¿No fue eso lo que pasó con el pueblo de Dios cuando lo sacó de Egipto? ¿Cómo sacó Dios a su pueblo de Egipto? ¿No lo sacó con poder? ¿No le mostró los milagros? ¿No les mostró cómo él tenía el dominio? Fíjense, y ahí está la imagen que les coloqué atrás de mí. ¿Cómo les abrió él el mar rojo? Con poder. ¿Cómo pasaron ellos por el mar rojo? Sobre tierra seca, dice la palabra de Dios. Pasaron sobre tierra seca. Y ver todo ese poder, toda esa majestad, todo eso que Dios había hecho en sus vidas. Y luego llegar al desierto. Y cuando vieron, los mandaron a los espías y llegaron Josué y Caleb trayendo buenas noticias, ellos dudaron de que Dios podía darles el reposo que les había prometido. ¿Sí? Ahora, fíjense el versículo 13, dice, más bien mientras dure este hoy, anímense unos a otros. Dice, más bien mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Fíjense cómo lo dice la palabra de Dios allí. Dice, más bien mientras dure este hoy. Por eso yo les digo, ¿cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Estamos viviendo en el reposo de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Vivimos hoy en día en ese reposo? Sí. Todos los días. Cuando Cristo muere en la cruz, nosotros entramos al reposo de Dios. El reposo que hoy en día ya estamos viviendo y ese reposo que vendrá en esas moradas celestiales que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros. Pero ya estamos viviendo el reposo de Dios. ¿Qué habla del reposo? El reposo habla de la tranquilidad. El reposo habla de la confianza. Ok, pasamos por diversas pruebas, por diversas dificultades en este mundo. Pero estamos viviendo en el reposo de Dios y tenemos que estar confiados en que Dios está obrando y está delante de nosotros, abriendo ese mar rojo de dificultades y de problemas que se nos presentan a nosotros en nuestra vida. Hoy en día, con todas las enfermedades que estamos viviendo y con todas las cosas, porque no solamente es la enfermedad de la pandemia, sino con todas esas pruebas y esas dificultades que estaban pasando. Muchos estaban pasando pruebas, por ejemplo, de trabajo. No tenemos cómo proveer muchas veces para nuestros hogares. Y tenemos que aprender a confiar en que Dios dice que no os preocupéis por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Hoy en día hay muchos que están pasando por la prueba. Nosotros debemos entender que Dios tiene el poder sobre nuestras vidas y que Él es el único que tiene el control sobre nuestras vidas y que no hay manera de que nosotros podamos cambiar nada de lo que Dios ya tiene prometido para nuestra vida o tiene un propósito en nuestras vidas. Y eso es lo que le dice el autor de Hebreos. Dice, miren que mientras dure ese hoy, dice, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado muchas veces tiene que ver con la desconfianza en Dios. ¿Qué quiere el enemigo que nosotros tengamos cada día o que nosotros sintamos cada día en nuestros corazones y en nuestras mentes? Duda, temor, incertidumbre, ansiedad, miedo, sinónimo del temor, ¿no?
Eso es lo que el enemigo quiere hoy en día. Quiere mantenernos sujetos. Fíjense que si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, dice que Dios vino a quitar ese problema que había en nuestra vida, ¿no? Por eso dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque estábamos sujetos en la antigüedad, hablando de los primeros cristianos, al temor de la muerte. Muchos de los cristianos morían sin saber a dónde iban en realidad, pero había incertidumbre. Cuando Jesucristo viene a esta tierra, cuando Jesucristo camina en medio nuestro y nos muestra que Dios está con nosotros y muestra cómo Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz, fue clavado, pero muestra sobre cualquier cosa que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte cuando resucitó. Entonces ahí nos muestra que Él nos ha dado la victoria sobre la muerte. Hoy en día nosotros no podemos tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Él nos ha abierto el camino, Él nos ha abierto la brecha. Pero entonces fíjense lo que dice el autor de Hebreos, más bien mientras dure este hoy, porque estamos viviendo el hoy del día de reposo que Dios nos ha prometido. Mientras dure este hoy, no endurezcan el corazón. Fíjense el 14, dice, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Con tal que retengamos hasta el fin la confianza que tenemos desde el principio, que tuvimos al principio. Versículo 15, como se acaba de decir, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Versículo 16. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron esa y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. De la incredulidad no pudieron entrar en el reposo de Dios. Hoy en día nosotros podemos perder el galardón. Claro que sí. ¿Por culpa de qué? Por culpa de nuestra incredulidad hoy en día también. Porque cuando nosotros entramos en duda, que la duda pertenece a Satanás, no es de Dios. Porque nosotros podemos tener inquietudes. Inquietudes en cuanto a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero una cosa es muy distinta a las inquietudes que podamos tener a las dudas que se nos pueden presentar. Cuando nosotros dudamos, estamos dudando de la palabra de Dios. Estamos dudando del poder de Dios. Estamos dudando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, dice, no temáis a los que matan al cuerpo. Tememe más bien a aquel que tiene poder para quitar la vida y echarla en el infierno. Pero muchas veces nosotros le tenemos más miedo a la gente de este mundo que a la palabra y al poder que Dios tiene sobre nuestras vidas. Hoy en día le tenemos más miedo a la enfermedad que hoy en día ronda el mundo que a lo que Dios nos dice, que nos mantengamos firmes y constantes hacia la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. O sea, Dios nos da promesa, y en esas promesas y en esas palabras debemos confiar. Ahora, mire, terminamos con el capítulo 4, hermanos. Dice, cuídense por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, fíjense cómo lo dice, que la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. Alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, o sea, el evangelio. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención en ese mensaje.
sea, ¿quiénes se unieron en la fe? Bueno, si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, vamos a ver los héroes de la fe. Pero ¿quiénes se unieron en la fe? En el caso de Caleb y Josué. Cuando entraron y regresaron y dijeron, no vamos, que allá podemos ir. Dios ya nos ha dado esa tierra. Y ellos dudaron. Y por culpa de esa incredulidad, de la confianza que dejaron de tener en Dios, ¿qué sucedió? Perdieron el reposo y tuvieron que morir en el desierto de esa generación. En tal reposo, versículo 3, entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia, o sea, el evangelio, no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Porque el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy. El día de salvación es hoy. Cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué no hubiera dado el reposo, Dios no había hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, versículo 11, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios hoy en día nos ha ofrecido el reposo. Ese reposo que hoy en día, el día que fuimos bautizados, el día que nosotros obedecimos a la buena noticia del evangelio, nosotros recibimos ese reposo de parte de Dios. Y ya estamos viviendo el reposo de parte de Dios. Pero todavía faltan personas que entren a ese reposo. Ahora, hoy en día nosotros podemos perder ese reposo. Claro. Nosotros podemos perder ese reposo cuando nosotros vivimos en incredulidad a la palabra de Dios. Dios no, si nosotros terminamos de leer el libro de Hebreos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios sigue insistiéndoles. En el capítulo 10, por ejemplo, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. O sea, nosotros somos cristianos que caminamos hacia la vida eterna confiados en que Dios va delante de nosotros abriendo ese mar rojo, quitando en medio nuestro todos los obstáculos, todas las dificultades, todos los sufrimientos que podamos tener, pero con tal de nosotros poder tener o obtener esa vida eterna que ya Dios nos ha regalado. O de este día, hermano. ¿Cuál es el mensaje de este día, hermano? Hermano, que nos mantengamos firmes, hermano. Que nos mantengamos con la mirada puesta, como lo dice allá Hebreos capítulo 12, porque Hebreos habla de un libro de ánimo, ¿no? Con la mirada puesta ya en la vida eterna. Con la mirada puesta, como lo dice Hebreos capítulo 11, en la patria celestial. Con la mirada puesta en lo invisible, en ese lugar que Dios nos ha prometido. Hermanos, no perdamos la confianza. No perdamos la confianza. Ese es el mensaje de este día, hermano. A no perder la confianza que Dios nos ha preparado, que Dios nos ha mostrado, porque Dios va delante de nosotros, como lo dice su palabra, como guerrero victorioso. Él pelea nuestras batallas. Hermanos, no nos acongojemos. Sé que muchas veces estamos allí en nuestros hogares, con dificultades, pensando en qué será o el qué pasará con nuestras vidas. Pero, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros, es una promesa de Dios.
Dios va a cuidar de su pueblo, Dios va a cuidar a aquellos que le aman. Mas el justo, dice la palabra de Dios en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, hermanos, vivimos por fe. No seamos como los israelitas, que por culpa de su incredulidad perdieron el premio, perdieron el galardón que Dios les había ofrecido, que Dios les había prometido. Ánimo, hermanos, siempre tenemos que estar animados, porque sabemos que Dios va delante de nosotros, hermano. Confianza, confianza en Dios, porque si Él envió a su único hijo a morir por nosotros en la cruz, a su único hijo a morir por nosotros en la cruz. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, ¿no? Porque de tal manera ha enviado Dios, amó a Dios al mundo, que ha enviado a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda. Y después dice en Romanos, ¿verdad? Que si Él envió a su hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, nosotros ya estamos en el reposo de Dios. No perdamos ese reposo que Dios nos ha dado. Estamos confiados en que estamos en las habitaciones celestiales ya por fe, en una parte aún mejor. Sí, podemos perder nuestra vida en esta tierra, pero ya tenemos una vida eterna, hermano. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque nos mantenemos con una mirada puesta ¿dónde? En la vida eterna. En la cruz de Cristo. Y no solo en la cruz, hermano, sino en la resurrección de Cristo, que nos ha dado vida eterna juntamente con Él a todo aquel que le ama. Dios me lo bendiga, hermanos, y espero que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas, hermanos. Amén, hermano, amén. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel.